¿Alguna vez has visto a alguien redondear un número y terminar con un resultado que no tiene sentido? Puede sonar inofensivo, pero en cualquier disciplina esto puede ser un problema serio. Imagina que necesitas calcular el grosor de una pared para soportar una carga mecánica determinada y por alguna razón se te ocurrió redondear uno de los resultados de tu análisis. En ese caso, el valor redondeado se propagará hacia el resto de los cálculos faltantes y aunque tú creas que la cifra usada para el redondeo es insignificante, cuando se hacen miles o millones de cálculos, cada pequeño error de redondeo se propaga y se acumula, distorsionando el resultado final. Además, los errores numéricos también afectan la simulación de sistemas, los resultados de cualquier análisis financiero y hasta los resultados de las mal llamadas inteligencias artificiales. Pero antes de que te asustes, hay que aclarar algo muy importante. En la vida real, nunca obtendremos un resultado exacto en cálculos numéricos. Esto se debe a que la mayoría de los números reales tienen decimales infinitos o son imposibles de representar con exactitud en una computadora. Por ejemplo, intenta escribir 1/3 en decimal. Esto da como resultado un valor periódico. Tú y yo podemos interpretar el número como una fracción o reescribirla con 1, 2, 3 o n cifras después del punto. Pero las computadoras no tienen ese criterio. Ellas te van a mostrar la cantidad de números que su configuración interna les permita mostrar. Mira, una calculadora convencional puede mostrarte n cantidad de cifras de acuerdo con la capacidad de su pantalla, o también puede representarla como una fracción. Todo esto depende de su capacidad de cómputo. Si está limitada, puede ocasionar errores numéricos. Pero no todos los errores numéricos son iguales. De hecho, se clasifican en errores computacionales, que surgen por las limitaciones de los sistemas computacionales, y errores matemáticos, que nos permiten medir cuánto se aleja un resultado del valor real. Dentro de los errores computacionales encontramos a los errores de redondeo, que aparecen cuando redondeamos, valga la redundancia, las cifras de un número para simplificar nuestros cálculos. Esta simplificación puede ser insignificante en un solo cálculo, pero se vuelve importante cuando se repite muchas veces. Por ejemplo, imagina que tienes un modelo numérico que realiza miles o millones de operaciones matemáticas para estimar el valor de algo. Cada vez que se redondea un número, se introduce un error que, aunque pequeño, se propaga en los cálculos posteriores y con el tiempo, esos errores acumulados pueden hacer que el resultado final sea totalmente incorrecto. A esto se le conoce como propagación de errores y es un problema crucial en cálculos a gran escala, donde se realizan múltiples iteraciones numéricas. También existen los errores de truncamiento, que ocurren cuando detenemos un cálculo numérico en una etapa temprana sin dejar que el proceso alcance una solución más precisa. Esto tal vez sea confuso, así que vamos a explicarlo con un ejemplo. Este es el modelo matemático de un sistema caótico llamado sistema de Lorentz. El sistema de Lorentz es un sistema diferencial no lineal que modeló el climatólogo Edward Lorenz para simular el comportamiento de los flujos atmosféricos. En palabras más simples, es un modelo que muestra cómo un sistema evoluciona a lo largo del tiempo de forma impredecible, pero siguiendo ciertas reglas. Es famoso por generar un atractor extraño, una figura que parece las alas de una mariposa y que representa a los estados del sistema. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque si simulamos el sistema de Lorentz por solo 2 segundos, la solución numérica apenas empieza a definir sus primeros patrones. En vez de obtener la forma completa del atractor, solo obtenemos una parte que parece un camino sin forma definida. En pocas palabras, solo vemos un fragmento del comportamiento final, lo que puede hacer que nuestros análisis y conclusiones sean erróneas. Todo esto es el error de truncamiento, porque no permitimos que el algoritmo termine su proceso completo. Al detener la simulación demasiado pronto, el atractor no se puede formar. Ahora, si extendemos la simulación a 50 segundos, el sistema tiene tiempo suficiente para mostrar su patrón completo. El atractor se forma, mostrando que a pesar del caos, hay una estructura detrás del aparente desorden. Lo que este ejemplo nos enseña es que los errores de truncamiento no solo significan que detuvimos un cálculo demasiado pronto, sino que a veces hacen que perdamos la esencia del fenómeno que queremos estudiar. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos cuando un cálculo está bien truncado y cuando no? Una forma de resolver esto es verificando el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. En el caso del sistema de Lorentz, simular solo 2 segundos
no es suficiente porque el modelo necesita más tiempo para revelar su comportamiento tan característico. Otros problemas numéricos pueden requerir cálculos que terminarán hasta que el error entre el valor calculado en una iteración y el valor calculado en la siguiente sea menor a un valor específico. En ingeniería, cuando se hacen simulaciones de robots, fluidos o estructuras, se establecen criterios de convergencia para evitar terminar un cálculo antes de tiempo. Este error también se ve en aproximaciones matemáticas como la integración numérica, donde si se usan tamaños de paso muy grandes, el resultado se aleja del valor real. Entonces, ahora que ya sabemos qué son los errores de redondeo y truncamiento, tenemos que hablar de los errores de aproximación. Estos aparecen cuando el método numérico que estamos utilizando no representa exactamente la realidad que queremos calcular. Es decir, los errores de aproximación son inevitables, pero no siempre son un problema. En ingeniería se usan modelos aproximados para simplificar cálculos y hacerlos más eficientes. El reto es saber cuándo una aproximación es lo suficientemente buena y cuándo introduce un error inaceptable. Mira, supongamos que se necesita calcular la longitud de una curva entre dos puntos. Si la curva es muy compleja, como una parábola o una función trigonométrica, no podremos medirla directamente. Una solución es aproximarla con segmentos rectos y sumar las distancias entre ellos. Pero aquí es donde aparece el problema. Entre más grandes sean los segmentos, más error de aproximación habrá. Si solo usamos 3 segmentos, la longitud que calculamos será muy distinta a la real, y aunque los segmentos sean más pequeños, el error no desaparece por completo, sino que se reduce progresivamente a medida que aumentamos la precisión del modelo. Si aumentamos a 100 segmentos, la aproximación mejora, pero aún no es perfecta. La forma de minimizar este error es hacer que nuestra aproximación se parezca lo más posible al problema real. En el caso de la curva, esto significa aumentar el número de segmentos para que cada uno sea más pequeño. En otras situaciones, implica elegir un método numérico más preciso o más adecuado para el problema que estamos resolviendo. En pocas palabras, entre más parecidos sean el modelo numérico y el problema de la vida real, menor será el error de aproximación. Y bueno, como ya definimos a los errores numéricos en términos computacionales, ahora debemos definirlos en términos matemáticos. Un error numérico se puede representar como la diferencia entre un valor real o medido y el mismo valor calculado por algún método numérico. Esta diferencia se divide en dos grupos, que son los errores absolutos y los errores relativos. El error absoluto se define como la diferencia absoluta, lógicamente, entre el valor real y el valor calculado. Por otro lado, el error relativo es la diferencia porcentual entre el valor real y el valor calculado. Ahora, para entender estas ideas de mejor manera, vamos a explicarlas con un ejemplo. Supongamos que se está midiendo la altura de una torre y el valor real es de 100.52 metros. Debido a imprecisiones en el instrumento de medición, se obtiene un valor de 100.45 metros. Por lo tanto, el error absoluto es de 0.07 metros. Y esto nos dice cuánto se aleja nuestra medición del valor real. Ahora debemos preguntarnos, ¿este error es significativo? Para responder eso, debemos calcular el error relativo, que indica qué tan grande o pequeño es el valor calculado en comparación con el valor real. Esto se hace con la ecuación que ves en pantalla y que al multiplicar el resultado por 100 obtenemos el porcentaje de error. Pero ¿por qué es importante este resultado? Imagina que el mismo error absoluto de 0.07 metros ocurriera en la medición de un microchip de solo 0.5 milímetros de altura. En ese caso, el error relativo sería enorme y afectaría gravemente el diseño del dispositivo. Esto demuestra que el impacto de un error no depende solo de su magnitud, sino de su relación con la escala del problema que se está resolviendo. En fin, entender el concepto computacional y matemático de los errores numéricos nos da un mejor entendimiento de las limitaciones de los métodos numéricos. Y hablando de limitaciones, dentro del concepto matemático de los errores numéricos, existe algo llamado errores de precisión y exactitud. La precisión se refiere a la cantidad de cifras significativas que se conservan en un cálculo. Por lo tanto, si el error absoluto o relativo entre iteraciones es pequeño, significa que el método es consistente y tiene alta precisión. Por ejemplo, supongamos que colocas un objeto en una báscula más de una vez. Esta báscula puede mostrar una cantidad de n dígitos
números que representan a la masa de tu producto. Al medir el objeto varias veces, notaste que los valores casi no cambiaron. De hecho, si evalúas el error absoluto o relativo entre cada medición, notarás que este es muy pequeño. Esto significa que la medición de la báscula es precisa, pero ¿y si el peso real del objeto es otro completamente distinto al mostrado por la báscula? Recuerda muy bien esto, aunque los resultados de un cálculo sean precisos, no significa que serán exactos. Se considera que un resultado es exacto cuando el error absoluto o relativo entre las mediciones y el valor real es muy pequeño. De esta forma, no solo obtenemos resultados consistentes entre sí, sino también cercanos al valor real. Y para no confundirte entre precisión y exactitud, imagina que juegas tiro al blanco. Si las flechas impactan siempre en el mismo lugar, pero lejos del centro, eres preciso, pero no exacto. Y si todas las flechas caen exactamente en el centro, eres preciso y exacto. Y en el estudio de métodos numéricos, necesitamos un equilibrio entre exactitud y precisión para que los resultados sean confiables y reproducibles. En la práctica, llegar a una precisión absoluta no siempre es posible, porque hay posibilidad de que exista un margen de error absoluto o relativo muy pequeño. Por eso necesitamos definir algún criterio que le haga saber a la computadora y a nosotros cuando el resultado de un cálculo numérico es lo suficientemente bueno como para considerarlo correcto. A esto se le llama criterios de convergencia, que son reglas para saber si una solución numérica ya ha alcanzado una precisión aceptable. Y dichas reglas se basan principalmente en la precisión y exactitud de nuestros cálculos. Pero este tema lo veremos en la siguiente lección, ya que hasta ahora hemos visto muchísimas cosas. En resumen, los errores numéricos están en todas partes. Cada vez que hacemos un cálculo en una computadora, estamos introduciendo algún tipo de error numérico. Estos errores se clasifican de dos maneras. La primera presenta al error como un problema computacional dividido en errores de redondeo, errores de truncamiento y errores de aproximación. Por otro lado, también se define matemáticamente como la diferencia entre el valor medido y el valor calculado. Pero esta diferencia se puede representar a través del error absoluto o del error relativo. Y además, al profundizar en el concepto matemático del error numérico, nos encontraremos con los errores de precisión y exactitud, que para considerar que el resultado de un método numérico es correcto, debe existir un equilibrio entre estos dos, lo cual será considerado para establecer criterios de convergencia. Pero como lo dijimos antes, eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces, si hasta ahora tienes alguna duda, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.